Mi hija usa mi nombre para conseguir todo lo que quiere, pero cuando yo la necesito, simplemente desaparece. Me llamo Josefina Ramírez, y hoy tengo 68 años. He vivido muchas cosas, he tragado muchos sapos, he reprimido el llanto más veces de las que quisiera. Pero nada, absolutamente nada, me ha dolido tanto como ver la manera en que mi propia hija me trata. No soy una mujer amargada, ni rencorosa. Todo lo contrario. Siempre fui la que cedía, la que se callaba, la que decía, yo lo resuelvo. Pero, Dios mío, cómo duele darse cuenta de que todo lo que construí, todo el esfuerzo que hice por transmitirle valores a mi hija, fue simplemente ignorado. Ella no me ve. Ella me utiliza. Nací en un pueblito cerca de Puebla, en una casita con piso de tierra y paredes que pintábamos de blanco una vez al año, solo para que parecieran más limpias. Desde niña aprendí que la mujer tiene que ser fuerte. Mi mamá decía que, quien llora mucho, la vida le pega el doble. Así que me callé. Me callé el llanto, el dolor, la soledad. Me casé a los 17 años con un hombre que no era malo. Pero tampoco me veía de verdad. Tuve 2 hijos. Pero Camila, la mayor, ay, Camila. Ella era mi esperanza. Mi mejor amiga. Mi todo. Yo le hacía trenzas cada mañana. Le calentaba el agua para bañarse, incluso cuando solo teníamos leña húmeda en el patio. Trabajaba lavando ropa ajena para poder pagarle su curso de inglés. Me deshice por ella. Y quizás ahí fue donde empezó el error. Cuando cumplió 22 años, quiso abrir un pequeño salón de belleza. Me llené de orgullo. Mi hija emprendedora, le decía a la vecindad. Pero el nombre en el contrato era el mío. Porque en ese entonces, tenía el crédito dañado por una tarjeta que no pagó. Es solo por un tiempo, mamá, me dijo. Y yo le creí, el salón creció. Camila empezó a ganar dinero. Compró carro, cambió su celular, se fue de viaje a Cancún con las amigas. Pero nunca me invitó a ir con ella. Nunca me preguntó si quería un vestido nuevo. Jamás me llevó ni a cortarme el cabello en su salón. ¿Y yo? Yo seguía firmando papeles. Prestando mi nombre. Avalando créditos. En el banco, mis vecinos pensaban que yo estaba bien. Pero nadie sabía que, detrás de ese portón de hierro oxidado, yo dormía sola en una cama dura, con dolor de espalda, y lloraba por las noches porque mi hija nunca tenía tiempo para mí. Una vez, me enfermé. Fue una gripe fuerte que se convirtió en neumonía. Llamé a Camila 3 veces. No contestó. Le mandé mensaje. Lo leyó, y no respondió. ¿Quién vino a ayudarme? La vecina de al lado, doña Rosario. Una señora de 70 años que apenas podía caminar, pero me trajo té y me cubrió los pies con una manta, y aún así, cuando Camila apareció, 4 días después, yo sonreí y le dije, qué bueno verte, hija. ¿Por qué? Porque pensaba que eso es lo que hacen las madres.
perdonan, cuidan. Esperan que el amor regrese, pero el amor de ella por mí solo aparece cuando necesita algo. Un día me llamó. Mamá, necesito que firme este papel del banco por mí. Es rapidito, ¿sí? Solo necesito su nombre una vez más. ¿Y yo? Quería decir que no. Quería gritar, lanzar el teléfono contra la pared. Pero dije, está bien, hija. Yo firmo. Después de colgar, miré mis manos. Manos marcadas, llenas de manchas del tiempo. Manos que sostuvieron las suyas con tanto amor. Ahora solo servían para firmar documentos. La verdad es que me siento como un fantasma en la vida de mi hija. Ella dice que me ama, pero eso no es amor. El amor no aparece solo cuando se necesita. El amor no es usar a una madre como escudo para deudas, y como sombra en los momentos de alegría. Y tal vez ya estoy cansada de ser un fantasma. Tal vez ha llegado el momento de despertar. Asterisco asterisco, si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda muchísimo al canal y muestra que quieres seguir escuchando relatos reales como este. Suscríbete aquí y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que vienen. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia sencilla puede transformar un día entero. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Mi nombre es Josefina, y ya te dije que tengo 68 años, ¿verdad? Pero no te imaginas cuánto pesa esa edad cuando una se da cuenta de que está sola. Porque hay soledades que no se sienten cuando no hay nadie en casa. Hay otras que se sienten aún cuando hay gente cerca. Y la más dolorosa de todas es la que una siente cuando el propio hijo o hija te ignora, te evade, te deja de lado como si fueras invisible. A veces me preguntan por qué sigo permitiendo que Camila use mi nombre, que me manipule, que me pase por encima como si yo fuera una simple firma ambulante. Y yo misma me hago esa pregunta. Quizás porque me da miedo perderla por completo. Quizás porque me aferro a los poquitos momentos en que me sonríe. Quizás porque, después de todo, sigue siendo mi hija. Pero hay días en los que me despierto con el alma cansada. En los que miro al espejo y no me reconozco. Veo a una mujer con los ojos tristes. Una mujer que, después de tantos años, no sabe cómo poner límites sin sentirse culpable. La última vez que Camila vino a verme, traía prisa. Ni me abrazó. Ni preguntó cómo estaba. Solo me dijo, mamá, necesito que vengas mañana conmigo al notario. Hay un trámite que no puedo hacer sola. Es tu nombre el que necesitan. Yo la miré. Tenía ese gesto frío, impaciente. Como si yo fuera una empleada suya, y no su madre. Le ofrecí un café. Ni lo probó. Solo se levantó, me dio un beso en la mejilla sin verme a los ojos, y se fue. Esa noche no dormí. Me senté en la cama, con la espalda recta, mirando hacia la ventana como si en algún momento fuera a llegar algo distinto. Una señal. Una respuesta.
Y de pronto, me acordé de mi mamá, de cómo ella me miraba cuando yo era niña, de cómo me protegía incluso con su silencio. Ella murió hace muchos años, pero esa noche la sentí cerca. Como si me dijera, Josefina, ya basta. ¿Basta de qué? De quedarme callada. De aceptar menos de lo que merezco. De vivir para otros y olvidarme de mí. Al día siguiente, cuando Camila pasó por mí, no le dije nada durante el camino. Ella hablaba por teléfono con alguien, riéndose, haciendo planes para el fin de semana. Y yo ahí, sentada al lado, como un bulto que lleva el apellido correcto, llegamos al notario. Firmé el papel. Ella me dijo, gracias, mamá. Eres lo máximo. Y se fue otra vez. Ni siquiera me preguntó si quería almorzar. Si necesitaba algo del mercado. Nada. Subió a su auto nuevo, puso la música y se fue como si nada. Me quedé ahí, parada en la banqueta, viendo cómo el polvo se levantaba. Con sus llantas. Y pensé, si yo muriera hoy, ella vendría a llorar, ¿o solo se preocuparía por las deudas que dejaría a mi nombre? Esa pregunta me quemó por dentro. Y fue en ese momento que supe que algo tenía que cambiar. Volví a casa caminando, con el sol en la espalda y una tristeza espesa que me apretaba el pecho. En el camino, pasé por la plaza del barrio. Un grupo de señoras mayores estaba sentada tejiendo y conversando. Una de ellas, Doña Luz, me llamó Josefina. Ven, siéntate con nosotras. Me senté. Y por primera vez en mucho tiempo, alguien me escuchó sin pedirme nada a cambio. Les conté, entre lágrimas y vergüenza, lo que me pasaba con Camila. Y para mi sorpresa, no fui la única. Una señora dijo, mi hijo solo me busca cuando necesita dinero. Otra comentó, mi nieta me sacó un préstamo sin que yo supiera. Y entonces entendí, no estoy sola, hay muchas mujeres como yo. Mujeres que dieron todo, que se vaciaron por sus hijos. Y que ahora, en la vejez, caminan con el alma rota, esperando que el amor regrese, pero ya no quiero esperar. Quiero vivir con dignidad, aunque eso signifique decir que no. Aunque eso signifique que Camila se enoje, que me dé la espalda, que deje de hablarme. Porque peor que su ausencia, es su presencia vacía. Y ese día, después de años, decidí que no volvería a afirmar nada más. Que mi nombre es mío. Y que mi vida también me pertenece. Desde ese día, cada vez que Camila me llamaba, mi corazón se encogía. Ya no por emoción, sino por una mezcla de ansiedad y resignación. Sabía que no era una llamada de cariño. Sabía que no era para preguntarme si había comido, si necesitaba medicina o si simplemente me sentía sola. No. Camila llamaba cuando algo le urgía. Cuando la necesitaba yo, no contestaba. Pero si me necesitaba ella, ahí estaba, con tono dulce, casi infantil, fingiendo una cercanía que hacía años no existía. Una tarde, mientras preparaba un caldito de pollo para mí sola, porque ya ni siquiera cocinaba con ilusión, sonó el teléfono. Miré la pantalla.
Camila, respiré hondo. Contesté, hola, hija. Mamá. ¿Cómo estás? Dijo con ese tono que usaba cuando quería algo. Aquí, como siempre, ¿y tú? Bien, bien. Pero estoy apuradísima. Mañana tengo una reunión importantísima y necesito que me acompañes al banco. Me piden tu presencia, ya sabes, por el crédito del salón nuevo. ¿Otro salón, Camila? ¿Otro crédito? Hubo un silencio. Luego, su voz bajó el tono, casi ofendida. Ay, mamá, pensé que podías ayudarme como siempre. Si no quieres, solo dime, y ahí estaba de nuevo. La culpa. Ese veneno que se me metía por las venas cada vez que me insinuaba que no estaba siendo buena madre, pero esta vez no respondí de inmediato. Esta vez, me tomé un momento. Camila, yo no puedo seguir firmando cosas. ¿Cómo que no puedes? No quiero. ¿Estás enojada? ¿Quién te metió ideas en la cabeza? Ideas. Como si defender mi derecho, mi nombre, mi paz fueran ideas ajenas. Nadie me metió nada, Camila. Yo misma me cansé. Bueno, no pasa nada. Buscaré a alguien más que si quiera ayudarme, y colgó, sin despedirse. Sin un te quiero, sin un cuídate, me senté a la mesa, frente al plato de caldo que ya estaba frío, y lloré. No de tristeza. No esta vez. Lloré de rabia. Lloré de despertar. Porque había algo nuevo naciendo dentro de mí. Algo que nunca antes me había permitido sentir, dignidad. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez en meses. Y al día siguiente, cuando salí al mercado, me encontré con doña Luz otra vez. Le conté lo que había pasado. Ella me tomó de la mano y me dijo, eso, Josefina. Tu nombre vale. Tu tiempo vale. Tu vida vale, y esas palabras me resonaron por dentro todo el día. Me di cuenta de que, por años, había vivido como si no valiera nada, como si yo fuera simplemente una extensión de mi hija. Una mujer sin historia propia. Sin voluntad. Sin voz, pero yo sí tengo voz. Y ya era hora de usarla. Fui al banco. Sí, al mismo banco donde Camila había hecho todos sus trámites con mi nombre. Pedí hablar con alguien del área jurídica. Les pregunté qué posibilidades había de quitar mi nombre de ciertos compromisos. El muchacho que me atendió, amable, me explicó que había cosas que no se podían revertir, pero que sí podía negarme a firmar nuevos contratos. También me dijo algo que me hizo pensar mucho, señora Josefina, su firma tiene valor. No la regale. Salí de ahí sintiéndome diferente. Más recta. Más ligera. Como si hubiera dejado de cargar una maleta invisible llena de culpas que no eran mías. Pasaron unos días sin noticias de Camila. Ni una llamada. Ni un mensaje. Nada, y sí, dolía. Porque una madre nunca deja de desear el amor de su hija, pero no me desmoroné. Me dediqué a mí, empecé a salir más. A conversar con otras señoras.
Fui a una clase de bordado en la Casa Cultural del barrio. Me invitaron a un círculo de lectura donde compartimos historias y tazas de café con pan dulce. Allí conocí a Rogelia, una mujer de 70 años que había criado sola a sus 3 hijos. Y ninguno de ellos le hablaba. Pero ella reía. Reía con una fuerza que contagiaba. Y me dijo algo que nunca olvidaré: no esperes a que te valoren. Valórate tú primero, y verás cómo cambia el mundo a tu alrededor. Poco a poco, dejé de esperar que Camila cambiara. Y empecé a cambiar yo. Ya no atendía al primer timbrazo. Ya no decía sí, por miedo. Ya no vivía con el corazón encogido. Empecé a escribir en un cuaderno. Cosas simples. Lo que sentía. Lo que pensaba. Un día, escribí esto: mi nombre es Josefina. Tengo 68 años. Fui madre, esposa, trabajadora. Fui invisible durante mucho tiempo. Pero hoy, estoy aprendiendo a verme. Y mientras escribía esas líneas, sentí un calorcito en el pecho. Una esperanza tibia. Como si me estuviera reencontrando conmigo misma, y eso, para mí, ya era un comienzo. Asterisco asterisco. Pasaron unas semanas sin que Camila diera señales de vida. Ni una llamada. Ni un ¿cómo estás, mamá? Al principio me levantaba todos los días con el impulso de mirar el celular, esperando un mensaje suyo. Algo pequeño, aunque fuera una carita feliz. Pero no. Nada. Y ahí fue cuando comencé a entender el precio emocional que tiene decir no, cuando una ha dicho sí toda la vida. No voy a mentir, duele. Duele muchísimo cuando te das cuenta de que el cariño que creías incondicional venía condicionado por lo que dabas, no por lo que eras. Una mañana, mientras regaba mis plantas, esas que tanto cuido desde que enviudé, vi llegar a Elena, una de mis vecinas más jóvenes. Doña Josefina, ¿cómo sigue? Hace rato. No la veía por el mercado. Estoy bien, hijita. Solo un poco más, tranquila. Le conté, con discreción, que había decidido dejar de firmar papeles por mi hija. Ella me miró con sorpresa y me dijo algo que me marcó: qué valiente, doña. Mi mamá todavía no puede decirle que no a mi hermano. Y él la tiene como su secretaria. A veces, una no sabe cómo dejar de ser útil sin sentirse desechable. ¿Verdad? Nos reímos suavemente, pero detrás de esa risa había una verdad dolorosa: ser madre a veces significa desaparecerse para que otros vivan. Y cuando una intenta aparecer otra vez, no todos están dispuestos a verte. Esa tarde, decidí llamar yo a Camila. No para pedir perdón. No para retractarme. Sino para hablar como mujer, no solo como madre. ¿Bueno? Dijo ella, seca, al contestar. Hola, hija. Quería saber cómo estás. Bien. Ocupada. Solo quería decirte que te extraño. No porque me necesites, sino porque yo también soy humana. También tengo corazón. Del otro lado, silencio. Por un momento, pensé que había colgado. Mira, mamá,
yo no entiendo por qué de pronto estás tan rara. Si no quieres ayudarme, está bien. Pero no esperes que siga actuando como si nada. No espero nada, Camila. Solo quería hablar contigo. Estoy muy ocupada, mamá. Hablamos luego, sí, y colgó. Esa noche, me dolió el alma. No por la llamada, sino por la frialdad. Por el tono. Por el descaro de tratarme como si yo fuera un trámite más en su agenda. Me senté frente a mi cuaderno y escribí, ¿en qué momento el amor de una hija se convirtió en transacción? ¿En qué momento dejé de ser madre para convertirme en cajera, notaria, respaldo financiero? Y lloré. No por debilidad, sino porque llorar también es resistencia. Al día siguiente, fui a la iglesia del barrio. No por religión, sino porque ese lugar tiene una paz que no encuentro en casa. Encendí una veladora y me senté en una banca. Vi entrar a una mujer con su hija. Una niña de unos 8 años que abrazaba a su madre con fuerza, y me quebré, no de envidia, sino de nostalgia. Recordé cuando Camila era así. Cuando me buscaba solo para abrazarme. Cuando me decía, mamita, te amo, sin razón. ¿En qué momento se rompió ese lazo? Después de la misa, el padre me saludó. Doña Josefina, hace tiempo no la veía por aquí. Estoy retomando espacios que había dejado. ¿Y cómo se siente? Frágil, pero viva. Salí de ahí y decidí pasar por la casa cultural. Rogelia me vio llegar y me recibió con un abrazo fuerte. Aquí está mi rebelde favorita, me dijo, bromeando. Hoy no vengo a coser, vengo a escuchar. Pues justo vamos a leer una carta que escribió una de nuestras compañeras. Trata de la dignidad. La necesito. Nos sentamos todas en círculo. La carta hablaba de una mujer que, después de toda una vida al servicio de los demás, se permitía por fin vivir para sí misma. Cuando terminó la lectura, nadie dijo nada. Pero todas sabíamos que esa mujer podíamos ser cualquiera de nosotras. Una señora mayor, doña Marta, levantó la mano. ¿Y si empezamos a escribir nuestras propias cartas? ¿Para quién? Pregunté. Para nosotras mismas, esa idea. Me pareció tan poderosa, tan simple y al mismo tiempo tan revolucionaria. Esa noche, escribí mi carta, querida Josefina, sé que has sido muchas cosas para muchos. Has sido madre, esposa, respaldo, sombra, refugio. Pero también eres mujer. Tienes derecho a descansar. A decir no, a exigir respeto. A sentir dolor. Y a ser feliz, aunque sea sola. Esta nueva etapa no es el final. Es un regreso. A ti. Doble. El papel y lo guardé en mi Biblia, justo entre las páginas de los Salmos. No porque sea religiosa, sino porque ahí están las palabras que muchas veces me sostuvieron. Esa noche dormí profundamente. Y por primera vez en mucho tiempo, no soñé con Camila. Soñé conmigo. Con una Josefina nueva. Libre. Pausada. Valiente, y esa fue mi señal.
seguir adelante sin pedir permiso. Después de escribir aquella carta, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No fue un cambio drástico, ni repentino. Fue algo lento, como cuando el sol empieza a salir detrás de las montañas, no lo ves de golpe, pero sabes que está ahí. Mis días empezaron a tener otro ritmo. Ya no me levantaba con prisa, esperando la llamada de Camila. Me tomaba mi tiempo para preparar mi cafecito, para barrer el patio, para sentarme a escuchar el canto de los pájaros que anidan en el árbol grande. Del fondo. Me reencontré con esos pequeños silencios que antes me parecían insoportables, y que ahora me parecían sagrados. Una mañana, mientras lavaba mi ropa a mano, porque todavía no confío en esas lavadoras modernas, llegó una carta a mi buzón. No era del banco, ni del municipio, ni de propaganda. Era una carta escrita a mano, con mi nombre completo y mi dirección. La abrí con el corazón acelerado. Por un segundo, pensé que podía ser de Camila. Pero no. Era de Margarita, una señora del círculo de lectura. Querida Josefina, no nos conocemos tanto, pero he sentido cada palabra que has compartido en nuestras reuniones. Quería decirte que te admiro. Que tu historia me dio fuerzas para hablar con mi hijo y decirle que no podía seguir viviendo en mi casa sin aportar nada. Esa noche dormí como nunca. Gracias por ser valiente. Gracias por inspirarme. Con cariño, Margarita. Lloré. No de tristeza, sino de algo parecido a la gratitud. Porque por primera vez en mucho tiempo, sentí que yo también podía provocar algo bueno en alguien. Fue entonces cuando entendí que mi historia, por más dolorosa que fuera, tenía un valor. Que compartirla, en vez de esconderla, me estaba liberando. Ese mismo día, me propuse algo, empezar a escribir un cuaderno de memorias. No para publicarlo, ni para que se hiciera famoso. Solo para dejar constancia de que yo existí. De que fui algo más que un nombre en contratos ajenos. De que fui mujer, madre, hija, y sobre todo, ser humano con voz y alma. Comencé por el principio. Por aquella niña que jugaba con lodo en los caminos de Puebla, que soñaba con tener una bicicleta, que miraba a su madre coser bajo la luz de un candil. Escribí sobre mi primer amor, sobre el miedo que sentí la primera vez que me dijeron, te necesito, y sobre cómo fui confundiendo ser útil con ser amada. Cada palabra que escribía era como un ladrillo nuevo en una casa que estaba reconstruyendo, la casa de mi identidad, pero como todo en la vida, la calma no dura para siempre. Un domingo por la tarde, mientras preparaba arroz con leche para compartir con mis compañeras del grupo, tocaron la puerta con fuerza. Era Camila, no la veía desde hacía más de un mes y medio. Estaba agitada, nerviosa, con el celular en la mano y las llaves colgando del dedo. Mamá, por favor. Necesito que vengas al hospital conmigo. Es urgente. ¿Qué pasó? Pregunté, preocupada. Es sobre un seguro médico. Necesito tu firma para poder liberar un documento. ¿Te pasó algo? No, es para una amiga, pero está a mi nombre y necesito que tú lo firmes como titular. Mamá, no tenemos tiempo, me quedé en silencio. Por dentro, mi corazón latía fuerte.
Era como si todo mi trabajo emocional, todo mi crecimiento, estuviera siendo puesto a prueba en ese instante. Camila, no puedo firmar nada más. ¿Otra vez con eso? No es para mí, es para una amiga. No importa para quién sea. Mi respuesta es la misma. ¿En serio me vas a dejar sola con esto? Eres mi madre, eres mi madre, me cayó como un golpe. Como si esa frase justificara cualquier uso, cualquier abuso, cualquier omisión. Sí, soy tu madre. Pero también soy Josefina. Siempre tienes una excusa. Antes hacías todo por mí. ¿Qué cambió? Respiré hondo. La miré a los ojos. Yo cambié, Camila, ella se quedó quieta. Por un segundo, pareció que iba a llorar. Pero no. Se dio media vuelta y se fue, murmurando algo que no alcancé a entender. Me senté en la silla del corredor. Sentí el temblor en mis piernas. No era fácil. Decir no nunca es fácil. Especialmente cuando el no va dirigido a alguien que amas tanto, y que te ha hecho tanto daño al mismo tiempo, pero, al mismo tiempo, sentí una especie de paz. Una certeza silenciosa de que por fin estaba siendo coherente conmigo misma. Al día siguiente, fui al grupo de lectura. Llevé arroz con leche. Conté lo que había pasado. Hubo abrazos, lágrimas, palabras de aliento. Rogelia me dijo, no estás fallando como madre. Estás aprendiendo a cuidarte como mujer, y esas palabras me sostuvieron durante todo el día. Esa noche, al cerrar los ojos, no sentí culpa. Sentí fuerza. Y entendí que, aunque me doliera, aunque me partiera el corazón, estaba haciendo lo correcto, porque amar a alguien no significa permitir que te destruyan. Y a veces, el acto de amor más grande es poner un límite, asterisco asterisco los días siguientes. Pasaron lentos. No tenía noticias de Camila, pero esta vez no me quedaba esperando su llamada como antes. Era raro. La extrañaba, sí. Extrañaba esa ilusión de que en algún momento podría tocar el timbre, entrar con una bolsa de pan dulce y decirme, mamá, hoy vine solo a verte, pero esa imagen era un anhelo, no una realidad. Y por primera vez lo entendía con claridad. Lo cierto es que, aunque yo hubiera empezado a cuidarme más, la soledad dolía. No hay que mentir. Cuando una ha vivido toda la vida pendiente de otros, el silencio de la casa puede parecer ensordecedor. Algunas noches me levantaba al baño y me quedaba sentada en la cama, mirando la puerta cerrada del cuarto de Camila. Todavía tenía su cobija. Doblada allí, su viejo peluche en el rincón, como si esa habitación se negara a aceptar el abandono. Una noche, el viento golpeó una de las ventanas del corredor. Me levanté a cerrarla, y al pasar por el pasillo, tropecé con una caja que tenía guardada bajo la mesa del teléfono. Era la caja donde guardaba papeles viejos. Facturas, cartas, documentos y fotos. Fotos de Camila cuando era pequeña. Una, en particular, me arrancó un suspiro. Ella, a los 6 años, con un vestido amarillo que le había cosido yo misma, riendo con todos los dientes chuecos a la vista, me senté en el piso y la sostuve entre las manos. Y ahí fue cuando me derrumbé. No lloré solo por ella.
Lloré por mí. Por esa mujer que se vació tanto por criar a otros que se olvidó de abrazarse a sí misma. Lloré porque entendí que el amor de madre es grande, pero que no debería doler tanto. Y que si duele de esa forma, es porque algo está roto, o mal comprendido. Al día siguiente, me levanté decidida a cambiar cosas pequeñas. Fui al mercado y me compré una blusa nueva. Roja. Nunca usaba rojo. Siempre decía que no era para mi edad. Pero esa blusa me hizo sentir viva. Me detuve frente a un espejo callejero, de esos que los comerciantes cuelgan en la entrada de sus puestos, y me miré con atención. Josefina, me dije en voz baja, todavía estás aquí. Y eso basta. Esa misma tarde, Rogelia me llamó. ¿Quieres acompañarme al centro cultural? Hay una charla sobre autoestima para mujeres mayores. ¿Y tú crees que yo encajo en eso? Le pregunté riendo. Tú y yo, más que nadie, respondió ella. Ya nos escondimos demasiado, fuimos. La sala era sencilla, con sillas plegables y una pizarra blanca. Pero las palabras que se dijeron ahí me tocaron profundamente. Una mujer, de unos 75 años, habló de cómo había pasado más de 40 años viviendo para su familia, hasta que un día su nieto le gritó que era una carga. Ese día, dijo ella, me miré al espejo y no supe quién era. Y decidí empezar de nuevo. Después de la charla, nos ofrecieron escribir una frase para pegar en un mural de afirmaciones. Pensé mucho. Y al final, escribí, no soy una firma. Soy una historia que sigue escribiéndose. La pegué junto a otras decenas de frases. Y por primera vez, me sentí parte de algo más grande. Algo que no tenía que ver con ser madre, esposa o cuidadora. Tenía que ver con ser mujer. Con ser yo. Al volver a casa, encontré en la puerta una nota escrita a mano. Decía, perdón. No sé cómo hablar contigo sin pedir algo. Estoy confundida. Dame tiempo. Camila. Me quedé mirando esas líneas. Como si fueran de otra persona. Era la primera vez que mi hija me escribía algo que no fuera una orden ni una exigencia. No la llamé. No respondí. Solo la guardé. Y me permití sentir algo diferente, esperanza, pero sin dependencia, porque no estaba dispuesta a volver a ese lugar donde mi amor se medía por lo que ofrecía. Esa noche, volví a mi cuaderno. Y escribí, la maternidad no debe ser una cruz. Debe ser un puente. Y si se rompe, una tiene derecho a soltar, sin culpa. Dormí con la ventana abierta, dejando que el viento moviera las cortinas. Ya no tenía miedo al ruido, ni a los recuerdos. Tenía miedo, sí, pero del tipo que precede al cambio verdadero, y aunque Camila no hubiera vuelto aún, aunque la distancia seguía doliendo, por primera vez supe que mi bienestar no dependía de su regreso. Tenía otras mujeres a mi lado. Tenía mi cuaderno, mi voz, mi risa. Y tenía a Josefina, renaciendo. Después de encontrar la nota de Camila en la puerta, no supe qué pensar. Por un lado, era la primera vez que ella me decía, perdón, sin que yo la forzara a hacerlo. Por otro, era una disculpa incompleta. Breve. Llena de dudas,
Estoy confundida, decía. Y yo también lo estaba. Guardé la nota en mi cuaderno, entre las páginas donde había escrito mi carta a mí misma. La dejé ahí, como quien siembra una semilla sin saber si va a brotar. Pasaron los días. Yo seguía con mis rutinas nuevas. Las reuniones en el centro cultural, las caminatas por la plaza, los domingos con las señoras del círculo de lectura. Me había convertido en otra Josefina. No porque me hubiese dejado de doler todo lo que viví, sino porque por fin había empezado a dolerme de otra manera, desde la conciencia, no desde la resignación. Una tarde, mientras cosíamos unas mantas para donar a un asilo cercano, escuché mi nombre desde la entrada del salón, doña Josefina. Ramírez. Soy yo, dije, levantándome despacio. Una joven, vestida con ropa ejecutiva y el cabello perfectamente peinado, se acercó a mí con una carpeta en la mano. Soy Mariana Salas. Trabajo con su hija Camila. ¿Está bien ella? Pregunté de inmediato, con el corazón acelerado. Sí, está bien. Pero, bueno, me pidió que le entregara esto. Era un sobre cerrado, con mi nombre en letras grandes. Mariana me lo entregó, me estrechó la mano. Con respeto y se fue. Me quedé mirando ese sobre por varios segundos antes de abrirlo. Las otras señoras me observaban con curiosidad, pero ninguna dijo nada. Rogelia solo me puso la mano en el hombro. Abrí el sobre. Dentro había una carta escrita a mano, por Camila. Mamá, no sé cómo empezar esto sin que parezca otra de mis excusas. La verdad es que me enojé cuando me dijiste que no ibas a firmar. Sentí que me traicionabas. Pero después, empecé a pensar. Y me di cuenta de que no sé quién eres ahora. Siempre fuiste la mamá que resolvía todo, que estaba ahí, que decía, sí, aunque estuviera cansada. Y de repente dijiste, no. Al principio me dolió mucho. Me sentí rechazada. Pero después entendí que tú también tienes derecho a cansarte, a pensar en ti, a vivir. No sé si sé cómo reparar lo que hice. No sé si tengo las herramientas. Solo sé que no quiero perderte. Perdón, mamá. Perdón por no haber estado. Perdón por usarte. Perdón por olvidarme de que tú también eres una mujer con alma. Si alguna vez decides que quieres hablar, aquí estaré. Sin pedirte nada. Solo escucharte. Te quiero. Camila. Las palabras me temblaron en las manos. Era una carta real. Llena de errores, sí. Pero también llena de humanidad. Por primera vez, no sentí que estaba leyendo una demanda disfrazada de afecto. Sentí que era mi hija la que me hablaba. No la empresaria. No la mujer ocupada. La niña de 6 años con vestido amarillo, pidiendo volver a mirar a su madre a los ojos. No lloré de inmediato. Solo respiré. Profundamente. Y me permití quedarme en silencio. Las demás mujeres me rodearon con discreción. No hacía falta explicar nada. Ya sabían. Ya entendían. Esa noche, me senté en mi habitación con la carta de Camila en las manos. No la puse en la Biblia. La dejé encima de la mesa,
como quien deja la puerta entreabierta. No respondí. Tampoco. Decidí darle espacio al silencio, para ver si esta vez el silencio no era abandono, sino respeto. Los días pasaron. Y mientras tanto, yo seguía reconstruyéndome. Fui a un taller de cocina tradicional. Me enseñaron a preparar mole poblano con una receta ancestral. Me manché los dedos con chocolate y chile, y por primera vez en mucho tiempo, me reí hasta las lágrimas. Caminé con más seguridad. Hasta el médico me dijo que mi presión se había estabilizado. ¿Qué está haciendo diferente, doña Josefina?, me preguntó. Estoy dejando de cargar lo que no es mío, respondí, con una media sonrisa. Una mañana, mientras preparaba café, sonó el timbre. Miré por la ventana, y era ella. Camila estaba ahí, con un suéter sencillo, sin maquillaje, con los ojos hinchados de llorar o de no dormir. Abrí la puerta. Hola, mamá, hola, hija. Nos quedamos mirándonos. Ninguna de las dos sabía cómo romper ese muro invisible que habíamos levantado entre nosotras durante años. No vine a pedirte nada, dijo, bajando la mirada. Ya lo sé. Solo quería verte. Qué bueno que viniste, entró. Despacio. Se sentó en la silla del comedor. Yo serví 2 tazas de café, nos miramos. Largas pausas. Muchos silencios, pero no eran incómodos. Eran honestos. Mamá, ¿crees que algún día puedas perdonarme? Camila, no es cuestión de un solo perdón. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aprender a verme. A verme como algo más que una firma. A verme como una mujer. Ella asintió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y no dije nada más. Solo tomé su mano, por primera vez en mucho tiempo. No. Era una reconciliación total. No era un borrón y cuenta nueva. Pero sí era un inicio real, y eso, para mí, ya era suficiente. Después de aquel reencuentro silencioso con Camila, sentí que algo se había removido por dentro, como cuando una piedra se corre y deja ver el agua estancada que estaba debajo. No era alivio completo, tampoco dolor absoluto. Era una mezcla de emociones que no sabía nombrar: nostalgia, ternura, cansancio, y sobre todo, cautela. Camila se quedó aquella tarde por un par de horas. No pidió nada. No mencionó bancos, créditos, trámites ni negocios. Hablamos poco, pero lo suficiente. ¿Te acuerdas cuando íbamos al mercado juntas los domingos?, me preguntó. Claro. Tú te colgabas de mi rebozo para que te comprara nieve. Siempre de limón. Y siempre te la acababas antes de llegar a casa. Nos reímos. Fue una risa breve, tímida, pero real. Ella me miraba con una especie de curiosidad nueva, como si no supiera bien quién era esta mujer que tenía delante. Y yo también la miraba como si fuera otra hija. Una que ya no me intimidaba con su urgencia, sino que ahora parecía venir descalza de ego, con las manos vacías. Antes de irse, me abrazó. No fue un abrazo largo ni intenso. Fue uno suave,
como de quien apenas está aprendiendo a tocar otra vez. Gracias por abrirme la puerta, me dijo. Gracias por tocarla. Y se fue. Cuando cerré la puerta, no me desmoroné. No me lancé a llorar como otras veces. Me quedé de pie un instante, respirando. Y entonces me di cuenta de algo importante. Yo había cambiado tanto, que ya no me quebraba tan fácil. Los días siguientes fueron tranquilos. Camila no volvió de inmediato, pero me mandaba mensajes cortos. Buen día, mamá, ¿cómo amaneciste? Hice arroz con leche y me acordé de ti. Estoy leyendo un libro que me recomendaron. Te lo paso cuando termine. Nada de eso compensaba los años de abandono. Pero tampoco lo pretendía. Era como si ella entendiera, por fin, que no podía comprar mi amor. Tenía que cultivarlo. Y eso, aunque lento, era un principio válido. Mientras tanto, yo seguía con mi vida. Fui con las señoras del círculo de lectura a visitar un asilo en las afueras de Puebla. Llevamos pan, mantas, cuentos, y sobre todo, compañía. Una señora de 90 años, doña Estela, me dijo algo que me dejó pensando todo el día. Una madre no se jubila, mija. Pero también merece descansar. Esa frase la escribí al llegar a casa, en la portada de mi cuaderno de memorias. Esa noche, soñé con mi madre. Ella estaba sentada en el patio de nuestra antigua casa, lavando ropa en el lavadero de piedra. Cuando me acerqué a ella, me miró con una sonrisa tranquila y me dijo, ya entendiste, ¿verdad? El que, mamá, que no se trata solo de dar, sino también de soltar sin deshacerse. Me desperté con el corazón apretado, pero no triste. Era como si mi madre me hubiera dado su bendición desde algún rincón del alma. Ese mismo día, Camila volvió. ¿Puedo entrar? Claro, esta vez trajo pan dulce. Nos sentamos en la cocina. Tomamos café. Y después de unos minutos, me miró y me dijo, mamá, he empezado terapia. La miré sorprendida. ¿Terapia? Sí. Me di cuenta de que arrastro muchas cosas. Y que te usé como escudo para no hacerme cargo. Eso no lo puedo negar, respondí, sin rencor, pero con verdad, no vine a justificarme. Solo quería que supieras que estoy tratando de cambiar, suspiré. Me levanté despacio, fui por mi cuaderno y se lo mostré. Aquí escribo todo lo que me dolió. Ella lo abrió, leyó unas líneas, y de pronto sus ojos se llenaron de lágrimas. No sabía que te había hecho tanto daño, mamá. ¿Por qué? Yo tampoco sabía cómo decirlo, guardó silencio. Y luego dijo, ¿puedo escribir algo aquí? Asentí, tomó el bolígrafo y escribió en la última página, gracias por no cerrarme la puerta del todo. Estoy aprendiendo. Y espero algún día volver a ser la hija que mereces. Cerró el cuaderno y me lo devolvió. No hubo abrazos dramáticos. No hubo promesas irreales. Solo dos mujeres, heridas, reconstruyéndose desde las ruinas. Esa noche, al irse, me dijo, no quiero volver a usarte. Entonces no me uses. Pero tampoco me olvides. Nos miramos. Y por primera vez, sentí que sí me estaba viendo de verdad. Cuando cerré la puerta, no sentí que me quedaba sola. Sentí que me quedaba acompañada de mí misma.
Y esa compañía, por fin, era suficiente. Después de aquella última visita de Camila, algo cambió en el aire. No fue un milagro, ni una reconciliación de novela, pero sí fue un movimiento real, concreto. Una grieta que, en vez de rompernos, dejó entrar la luz. Camila no volvió a desaparecer como antes. No todos los días, pero con frecuencia, me enviaba mensajes breves. Mamá, pasé por el mercado y vi tus tunas favoritas. Te dejé unas en la puerta. Hoy tuve una sesión difícil en terapia. Pensé mucho en ti. ¿Sabes cuál era mi canción favorita de niña? Esa que cantabas cuando cocinabas arroz. Pequeños detalles que ya no pedían nada. Que no exigían. Que solo me incluían, yo los recibía con alegría, pero sin apego. Había aprendido a no vivir al borde de la expectativa. Ya no miraba el teléfono como quien espera oxígeno. Si venía, bien. Si no, también, eso, para mí, era libertad. Un día, Camila me invitó a almorzar fuera. Fuimos a una fondita de barrio. De esas que tienen mesas de plástico, tortillas calientes en servilletas de tela y jugo natural recién hecho. Yo pedí caldo de res. Ella pidió enchiladas verdes. Comimos en silencio un buen rato. Mamá, ¿te acuerdas de cuando me defendiste de papá aquella vez que me grité en la cocina? Claro que me acuerdo. Tú tenías 13 años. Fue la primera vez que sentí que alguien estaba de mi lado. Siempre estuve de tu lado. Pero a veces, estar del lado de una hija no es decirle que sí a todo. Ella bajó la mirada. Lo sé. Me costó entender eso. Después del almuerzo, caminamos por el mercado. Camila me ofreció comprarme una blusa. Escoge la que quieras. Te la mereces. No necesito regalos, le dije con suavidad. Pero me gustaría darte algo, aunque sea chiquito. Elegí una blusa sencilla, color lavanda, con flores bordadas a mano. Y la acepté. No porque me hiciera falta, sino porque era la primera vez que ella me daba algo sin esperar nada a cambio. Esa noche, mientras guardaba la blusa en el armario, me descubrí sonriendo. No por la blusa, sino porque por primera vez, sentí que Camila estaba haciendo su propio esfuerzo sin empujarme al vacío. Pero también entendí algo más profundo. Aunque ella sanara, aunque ella cambiara, yo no debía soltarme a mí misma. Nunca más. El amor sin límites se parece mucho al abandono disfrazado. Unos días después, en el círculo de lectura, nos pidieron escribir una frase que resumiera nuestro proceso en los últimos meses. Pensé largo rato, vi a Rogelia escribir con rapidez. A Margarita dibujar corazones junto a sus letras. Yo, en cambio, escribí despacio, sintiendo cada palabra, volví a mí, sin dejar de quererla. Pero esta vez, primero me quiero yo. Leí mi frase en voz alta. Hubo silencio. Una mujer al fondo del grupo empezó a llorar. Rogelia me apretó la mano. Esa frase es para todas, dijo. Al volver a casa, encontré un mensaje de Camila. Mamá, ¿te gustaría venir al salón? Quiero cortarte el cabello yo misma, como cuando empecé. Lo pensé. No por rencor,
sino porque ahora yo tenía derecho a decidir desde la paz, no desde el miedo. Respondí, sí. Pero esta vez, el corte lo elijo yo. Fui al día siguiente. El salón estaba lleno de luz. Camila me recibió con una bata blanca limpia, una sonrisa sin artificios y los ojos húmedos. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Durante el corte, no hablamos mucho. Solo había gestos, miradas, pequeños roces de sus manos sobre mi cabeza. Y en ese silencio íntimo, entendí que no era necesario hablar todo para sanar. Cuando terminó, me miré al espejo. ¿Te gusta?, preguntó ella. Me gusta quien veo, respondí. Nos abrazamos. Esta vez sin miedo. Sin dudas. Sin contratos pendientes. Y en ese momento supe que nunca más volvería a ser invisible. Ni siquiera para ella. Porque ya no me ocultaba de mí misma. Esa noche, al llegar a casa, volví a escribir en mi cuaderno. No recuperé a mi hija como antes. La descubrí como nueva. Y a mí, también. Asterisco asterisco. A pesar de los gestos, de las palabras nuevas, de las sonrisas cuidadosas, había algo dentro de mí que aún dolía. Era una punzada silenciosa. No era rencor. No era tristeza tampoco. Era como un eco lejano, una memoria persistente que se negaba a desaparecer. Yo quería pensar que todo había mejorado. Que Camila estaba cambiando, que yo me había reencontrado. Que finalmente el dolor había quedado atrás. Pero no. Había noches en las que me despertaba sudando, con el corazón apretado, como si volviera a revivir aquellas madrugadas en las que la esperaba enferma, con fiebre, con miedo. Y ella no aparecía. Una madrugada, sin poder dormir, me senté en la cocina con una taza de agua caliente y abrí mi cuaderno. Busqué una página en blanco y escribí, aún me duele. Aunque ella esté cambiando. Aunque yo haya aprendido. Aún hay una parte de mí que no entiende por qué fui invisible durante tantos años. Y fue entonces cuando decidí que tenía que mirar de frente ese dolor. Ya no esconderlo debajo de los logros, ni disfrazarlo con nuevas rutinas. Tenía que escucharlo con el corazón abierto, aunque me partiera en 1000 pedazos. Esa misma semana, Camila me pidió que la acompañara a una charla sobre relaciones familiares en un centro comunitario. Al principio dudé. Pero luego pensé que quizás eso también era parte del proceso. La sala era pequeña, con sillas de metal y un ventilador ruidoso en la esquina. El ponente, un psicólogo joven, nos pidió que cerráramos los ojos y pensáramos en la persona de nuestra familia que más nos había herido. No tuve que pensarlo mucho. El nombre de Camila vino de inmediato. Y junto a su nombre, vinieron escenas, yo llorando en mi cama, enferma. Yo firmando papeles sin entender del todo. Yo esperando en la cocina mientras ella me ignoraba. La voz del psicólogo rompió mis recuerdos. Imaginen que tienen delante a esa persona. ¿Qué le dirían? Abrí los ojos. Tenía la garganta cerrada. Camila estaba a mi lado. También tenía los ojos húmedos. Me miró. Y en voz baja, apenas un susurro, me dijo, ¿puedes decirme algo, mamá? Lo que sea. Respiré profundo. Mis manos.
temblaban, me sentí usada. Lo sé, dijo bajando la cabeza. Me sentí sola, Camila. Como si solo fuera útil cuando tú lo decidías. Perdóname, aún me duele. ¿Quieres que me aleje? No. ¿Qué quieres? Entonces, me quedé en silencio. Y entonces respondí, quiero que me veas con los ojos del alma. No solo como madre. No solo como escudo. Estoy aprendiendo. Susurró ella. La charla continuó, pero yo ya no estaba escuchando. En mi pecho había una presión enorme. Una mezcla de lágrimas contenidas, de gritos que nunca salieron, de abrazos que me faltaron. Era como si mi cuerpo estuviera desintoxicándose de todo lo que había guardado durante años. Al volver a casa, Camila me dejó en la puerta. ¿Quieres que suba contigo? No esta vez. ¿Estás bien? No. Pero estoy entera. Te amo, mamá, no respondí. Solo la miré. Porque había aprendido que el amor no siempre se dice, se demuestra. Y sus palabras, aunque bonitas, tendrían que ser confirmadas con hechos. Esa noche me encerré en mi cuarto. Saqué una caja de metal donde guardaba cosas antiguas, cartas, fotos, pequeños recuerdos. Tomé una foto de Camila de cuando era adolescente. Con su uniforme escolar, sonriendo con inocencia, la miré largo rato. Y entonces me derrumbé, lloré. Lloré con el pecho. Con el alma. Lloré por esa hija que extrañé por tantos años. Lloré por esa madre que se cayó todo. Lloré por las veces que deseé desaparecer. Por las veces que fui fuerte solo por costumbre. Lloré por todo lo que no dije, por lo que no pedí, por lo que permití. Esa noche fue dura. Pero no fue inútil. Porque en el fondo de esas lágrimas había algo nuevo, una Josefina despierta, una Josefina que ya no se negaría jamás a sí misma. Al día siguiente, no tenía ganas de hablar con nadie. Apagué el teléfono. Preparé un chocolate caliente. Me senté en el patio, mirando el cielo nublado, y por primera vez, me sentí acompañada por mi propia presencia. Ya no necesitaba la aprobación de Camila. Ni sus visitas. Ni sus disculpas, porque había entendido que yo era suficiente para mí misma. Que mi valor no dependía de ser útil, ni de ser querida, ni de ser perdonada por nadie más. Ese fue, quizás, el momento más doloroso de mi historia. Pero también fue el más poderoso, porque cuando una llega a su límite, es cuando comienza de verdad. Esa semana no fui al círculo de lectura. Tampoco respondí los mensajes de Camila. No porque estuviera molesta, sino porque necesitaba silencio para escucharme a mí misma. A veces, cuando una ha callado tanto durante años, cuando ha vivido para los demás, cuando ha puesto su cuerpo y su alma como plataforma para que otros se levanten, necesita desaparecer un poco para reencontrarse. Mis días se volvieron silenciosos. No tristes. Solo, lentos. Como si estuviera recuperando algo muy antiguo, muy mío, pero la soledad, aunque elegida, no siempre es suave. Una tarde, mientras barría el patio, vi un papel arrugado bajo la maceta. Era una receta escrita por mi madre. Su letra redonda,
torpe pero clara, me golpeó el pecho como un martillo. La tomé con cuidado, como si fuera un pedazo de ella que se había negado a desaparecer, y ahí, de pie en el patio, me quebré del todo, sentí el peso de los años. Los sacrificios. Las renuncias. Las palabras que tragué para no incomodar. Las veces que fingí no estar enferma para cuidar a los demás. Las noches en las que esperé en vano una llamada. Los cumpleaños sin flores. Las navidades en silencio. Las veces que Camila usó mi nombre sin mirarme a los ojos, grité. Sí. Grité en voz alta. No un insulto. No un reclamo, un grito seco. De dolor puro. De alma desgarrada, los vecinos probablemente lo oyeron. Pero nadie vino. Y qué bueno. ¿Por qué? Ese era mi momento más íntimo, me senté en el piso, con las manos sobre las rodillas. El mundo me daba vueltas. Pero no era vértigo. Era memoria acumulada, explotando dentro de mí, me sentí pequeña. Desnuda emocionalmente. Inútil. Invisibilizada por décadas. Como si todo el esfuerzo no hubiese servido para nada, para. ¿Qué fui madre? Me pregunté. ¿De qué sirvió tanto amor? ¿En qué momento me borré? Y entonces, lo entendí, no fue en un solo momento. Fue poco a poco. Cada vez que dije sí, cuando quería decir no. Cada vez que cedí. Para evitar un conflicto. Cada vez que permití que usaran mi nombre, mi tiempo, mi energía, mi vida, no fue Camila la que me borró. Fui yo, y esa fue la herida más profunda. La más brutal. La más honesta, porque reconocer que una misma permitió ciertas cosas, duele más que cualquier traición externa. Esa noche no comí. No tenía hambre. Tampoco encendí la luz. Me acosté. Con la ventana abierta, escuchando el viento. Y lloré. No como antes. Esta vez lloré como quien se despide de una parte vieja de sí misma. Al día siguiente, Camila llegó sin avisar. Tocó la puerta. No respondí. Volvió a tocar. Mamá. Sé que estás ahí. Por favor, solo quiero hablar. No respondí. Mamá, me equivoqué. Me equivoqué 1000 veces. Pero no me cierres la puerta ahora que por fin estoy entendiendo. Abrí, la vi ahí, con lágrimas en los ojos, con el cuerpo encorvado por la culpa. No quiero que me perdones. Solo quiero que me escuches. La dejé pasar, nos sentamos en silencio. Ella me tomó la mano. Y con voz temblorosa dijo, ¿tú sabes lo que más me dolió de niña? La miré sin decir nada, saber que tú siempre estabas dispuesta a darlo todo. Menos a ti misma. ¿Qué quieres decir? Pregunté, confundida, que crecí admirando tu fuerza, mamá, pero también aprendí a aprovecharme de ella. ¿Y por qué nunca dijiste nada? Porque pensé que eso era el amor. Que el amor era sacrificio. Que la madre perfecta era la que se tragaba todo. La miré. No con rencor. Con tristeza. Eso no es amor, Camila. Lo sé ahora.
¿Y qué harás con eso? No lo sé. Pero quiero hacerlo diferente. ¿Conmigo? Conmigo primero. Para luego hacerlo contigo. Esa fue la primera vez que entendí que mi hija también estaba rota. Que ella también había heredado mis silencios. Que yo le había enseñado a amar sin límites, sin sanidad. Nos abrazamos. Lloramos las dos. Como niñas. Como mujeres. Como madre e hija, heridas, pero vivas. Esa noche, volví a escribir. Hoy entendí que el dolor que me ahoga no solo viene de afuera. También viene de años sin escucharme. Pero estoy aquí. Y eso basta por ahora. Me dormí tarde. Pero en paz. Porque, al fin, sentía que algo dentro de mí se había roto. Para dejarme nacer de nuevo, asterisco asterisco, pasaron algunos días desde aquella conversación con Camila. Y algo dentro de mí y una raíz vieja, torcida, silenciosa, por fin empezó a soltarse, no sé si fue por sus palabras. O por mis propias lágrimas. O por el cansancio que se convirtió en claridad, solo sé que ya no me sentía atada a nada, me levantaba cada mañana sin esa presión en el pecho. Sin esa ansiedad de esperar un mensaje, una visita, una validación. Porque algo había cambiado, yo había cambiado, empecé a salir más sola. Fui al parque. Me senté bajo la sombra de un árbol. Observé a una madre joven jugando con su hijo. Y no me dolió. Ya no me comparaba. Ya no me decía, ¿por qué yo no? Solo observaba. Y sentía paz. Un día, en el círculo de lectura, me pidieron que leyera una página de mi cuaderno. No estaba segura si debía. Pero algo dentro de mí me dijo que sí. Me paré frente al grupo, respiré hondo, y leí, soy Josefina. Tengo 68 años. Fui madre, esposa, trabajadora incansable. Fui invisible. Fui usada. Pero también fui quien eligió volver a sí misma. Hoy no necesito gritar para ser escuchada. Mi silencio tiene voz. Mi historia tiene valor. Y mi vida, aunque tarde, me pertenece por fin. Cuando terminé de leer, no hubo aplausos. Hubo silencio. Un silencio hermoso, lleno de respeto. Una señora se acercó llorando. Tu historia es la mía también, y entonces supe que hablar había valido la pena. Que ser vulnerable no era debilidad. Era una forma de sostener a otras. Camila me llamó ese mismo día. Mamá, ¿puedo pasar a verte esta noche? Claro, respondí. Llegó con una bolsa de pan dulce. Y una libreta. Empecé mi propio cuaderno, me dijo. No sé por dónde comenzar, pero quiero intentar. No tienes que escribirlo todo hoy. Solo empieza, nos sentamos juntas. Tomamos café. Compartimos historias pequeñas. Pequeñas, pero nuestras, y en ese momento, supe que había roto el ciclo, no porque ella fuera perfecta ahora, ni porque yo lo hubiese superado todo, sino porque ya no amaba desde el sacrificio. Amaba desde la elección consciente, y eso cambia todo.
ahora me miro al espejo y reconozco a la mujer que me observa. Tiene arrugas, sí. Manos gastadas. Pero una mirada firme. Y un corazón que ya no se niega a sí mismo. No sé cuánto tiempo me quede en este mundo. Pero el tiempo que me quede, será mío. Camila me acompaña de a poco. A veces falla. A veces retrocede. Pero también aprende, y yo, ya no tengo miedo de ponerle límites. Porque aprendí que los límites no alejan el amor verdadero. Lo protegen, escribo. Estas palabras con lágrimas en los ojos. Pero no son de dolor. Son de liberación, porque por fin, después de tantos años, puedo decir, yo también merezco amor. Y si nadie me lo da, me lo doy yo. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por prestarme tus oídos, tu tiempo, tu corazón. Yo soy Josefina Ramírez. Y hoy mi voz, por fin, se escucha, burbuja de diálogo. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que hice lo correcto al poner límites a mi hija? Si estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho tú? Me encantaría leer tu comentario aquí abajo. Tu historia también importa. Y quizás, lo que digas, pueda tocar el corazón de otra mujer como yo. Modificador de emoji con tono medio claro de piel. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Y si esta historia te hizo sentir algo, no te vayas sin dejar tu like y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima historia real.